Hola, hola, bienvenidos al Pergamino. Hoy hablamos de un tema que no habíamos tocado antes y que es muy poco conocido para la sociedad española y creo que para bastante gente a nivel global, que es la historia de México, centrada especialmente en el siglo XIX. Y para ello hemos traído, y gracias por venir de antemano, a Daniel Fernández López, que es historiador y está especializado en la historia de México del siglo XIX, concretamente las revoluciones que sucedieron en los últimos años del siglo XIX. Y hemos aprovechado que ha publicado una novela. Hoy vamos a hablar de México y de las revoluciones que cuenta Daniel en su nuevo libro. Gracias, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas. Pues encantado de estar con vosotros. Encantado también por esta nueva aventura, ¿no? Que es el escribir una novela pues sobre un tema que muy poca gente conoce o que más o menos no se ha profundizado mucho, que es el tema, bueno, pues de la independencia de México. Esta independencia surgió en 1808, que fue justo cuando los franceses entraron aquí en España. Y bueno, pues México tenía problemas internos. Era que, bueno, los derechos luchaban por los derechos de los indios, y también pues las diferencias de clases sociales que existía en aquella época en la Nueva España, que todavía no se conocía como México, pero era la Nueva España. Se agravó un poco más la entrada de Francia en España, sobre todo la invasión de los franceses por parte de Napoleón Bonaparte. Esto es en el aspecto, perdón, nacional. En el aspecto de Nuevo México, en el aspecto internacional, pues no acepta ningún rey que no fuera Borbón. De hecho, en 1808 hubo un prelevantamiento que fue llevado al virrey, que entonces era Iturrigaray, en la cual, bueno, pues tres personajes que eran primos de verdad, Fray de Talamantes y Miguel Azcárate, hicieron una especie como de aviso ayuntamiento en el cual uno de los puntos que ponían era que no aceptaban a ningún rey que no fuera Borbón. Es decir, aceptaban a Fernando VII o a cualquier familia de española que fuera rey de España, no aceptaban ningún rey francés. Posteriormente esto no llegó a buen puerto. De hecho, sufrieron distintos asesinatos. Por ejemplo, tanto Talamantes como Primo de Verdad fueron envenenados. Y Azcárate acabaría la prisión hasta que acabara la independencia. Bueno, esto fue en 1808. 2 años después, en 1810, seguían con el mismo problema. Napoleón estaría emprendiéndose por toda Europa. En España sería José Bonaparte. Entonces, bueno, pues hubo otro levantamiento que ya fue más amplio, fue más grave, que fue, bueno, pues en casa de los corregidores de Querétaro, de Miguel Domínguez y de su esposa Josefa Ortiz de Domínguez, en la cuales, bueno, pues se reunieron en su casa, lo que llamaban las juntas literarias. Bueno, juntas literarias. ¿Qué son las juntas literarias o qué eran las juntas literarias? Bueno, las juntas literarias eran reuniones que se hacían de carácter público, es decir, que cualquier persona podía participar, diciendo que, bueno, digamos que elegían un tema de lectura y que hablaban de ese libro. Esto era, digamos, de puertas para afuera. Sí, que en verdad has utilizado el eufemismo de las juntas literarias porque no era como los cafés del siglo XIX donde se reunían los literatos, sino que escondían intentos de independencia y de sublevaciones, ¿verdad? Exactamente, las juntas literarias eran cuanto más gente acudía a esa casa, pues más gente podía provocar un levantamiento. De hecho, se habla de que el propio Simón Bolívar estaba metido en esas juntas literarias, invitado por el que voy a nombrar ahora. Ujú. Bueno, pues en esas juntas literarias, como comentaba antes, era de puertas hacia afuera, es decir, todo el mundo pensaba pues que eran reuniones de aristócratas, que era un libro y tal. Mentira, o sea, eso era de puertas para afuera. De puertas para adentro, como bien comentabas, Gonzalo, era preparar una sublevación. Era estar en contra tanto del virreinato como en contra de lo que sucede en España. El virrey por aquel entonces era Félix María Calleja, que es el que nombro en la novela, y como el anterior, pues era afrancesado también. ¿Nos podrías hacer un esquema mental para los que nos oyen de cuáles eran Sí, los claro, principales protagonistas de aquella aventura? exactamente. Mira, los protagonistas fueron, pues mira, por un lado fue el cura Miguel Hidalgo, que era el cura de Guanajuato, era el capitán Ignacio Allende,
y el capitán Juan Aldama. Esos tres fueron los principales artificios de esta independencia. Lo que ocurre, bueno, pues que el cura Hidalgo, en esas famosas reuniones que se hacían junto con José Martí Domínguez, pues se elaboraba una lista de la cual los que estaban metidos en esa conjura. Y figuraba, pues, en primer lugar, los corregidores de Querétaro y posteriormente Hidalgo, Allende y Aldama. Son los tres primeros que aparecen en la lista. Lo que hizo Miguel Hidalgo fue, bueno, pues preparar un levantamiento la madrugada del 15 al 16 de septiembre, que en teoría iba a ser en octubre, pero como fue descubierta, se tuvo que adelantar, se tuvo que hacer antes. Bueno, en la novela lo que transmite la novela ya es el movimiento en sí, ya es cuando el cura Hidalgo junto con Allende, Aldama, avanzan durante el interior de la República. Entonces, en ese lugar, en Castilleja, que es un pueblo ficticio, que está muy al norte de México, pues el virrey trata de frenar ese avance. Es decir, ¿qué hubiera pasado si ese avance hubiera llegado más lejos todavía? Entonces, lo que le propone el virrey a un secretario suyo de confianza es que él frene el ataque. ¿Pero qué ocurre en ese pueblo, en esa zona en concreto? Pues que hay dos bandos. El bando que está a favor y el bando que está en contra. Es decir, el bando que está a favor del movimiento y el bando que está en contra del movimiento. Entonces, no todo el mundo está a favor del avance, no está a favor del avance, ni tampoco está a favor de que se frene ese avance. Entonces, hay dos divisiones. Los que están a favor, los que sí quieren que esto siga más arriba, y los que dicen, no, a ver, vamos a parar aquí porque esto ya se está extendiendo demasiado. Que es lo que se Era una pensaba. lucha de, por decirlo así, de norte contra sur. Exactamente, es como una guerra, como la guerra civil en Estados Unidos entre el norte y el sur. Pues es básicamente eso. Entonces, los que están a favor del movimiento y los que están en contra del movimiento. Entonces, se encuentran en esas dos vertientes. Eso es lo que más o menos que trata lo que quiero plasmar en la novela, que no todo el mundo estaba a favor y no todo el mundo estaba en contra. ¿Nos podrías hacer un mapa sobre cómo se organizaba México en aquellos años? Vale, mira, a nivel de Estado, bueno, por ejemplo, lo que se nombraba mucho era las zonas de alrededor de la capital, lo que era, pues, por ejemplo, lo que era la zona de Guanajuato, realmente solo que era la zona de Querétaro, Guanajuato y las zonas que están alrededor de la Ciudad de México. El cura Hidalgo lo que hacía era, bueno, en este caso era el hermano, era el que organizaba gente pobre, bajo recursos económicos, que los reclutaba para el ejército de Miguel Hidalgo, de Allende y de Aldama, porque eran los tres. Normalmente eran por la zona. Luego ya se quería avanzar hacia el norte. Perdón, se quería avanzar hacia la capital, hacia el centro. Querían ir hacia la capital. La idea era avanzar hacia la capital. El lugar que tomaron fue la Alhóndiga de Granaditas, que era un almacén de armas, un fortín, era un fuerte. Entonces, tomando ese lugar, ya una vez dentro, ya digamos que tomarían armas, municiones y podían continuar hacia la capital, que era su sueño. Era el objetivo principal era llegar a la capital. Si podían llegar más lejos, mejor, pero el principal objetivo era la capital. Cuando llegan a las Granaditas y toman el fortín, pues claro, se dan cuenta de hecho Miguel Hidalgo se da cuenta del desastre que ha hecho, porque Allende le avisa, ¿no? Le dice, mire, a usted me parece muy bien lo que está usted haciendo, pero se da cuenta el ejército, la gente que somos nosotros y los que se van a enfrentar, los que tenemos enfrente. Es decir, nosotros somos gente, esto es un ejército pobre, es un ejército que no tiene recursos, y lo que tiene usted enfrente es un ejército totalmente profesional. Es decir, son militares de verdad. Entonces, usted verá lo que va a hacer, pero entonces, ya una vez que toman la Alhóndiga de Granaditas, ya como que en ese lugar Hidalgo ya tiene diferencias con Allende, ya las tenían antes, pero ahora tienen más todavía, y Allende decide avanzar e Hidalgo decide retirarse. Ya que han recibido armas, ya han recibido munición, pues ya sí se ve un ejército cualificado para continuar la marcha. Entonces, Hidalgo se da cuenta de lo que ha hecho y él decide retirarse, decide irse hacia otro lado. Allende no, Allende quiere continuar, es decir, bueno, como hemos empezado esto, vamos a continuar hacia adelante, ¿no? No hay motivo para echarnos atrás ahora. Entonces, en Puente Calderón, que también lo nombro en el libro, lo que pasó en Puente Calderón, fueron apresados Allende, Aldama e Hidalgo. Fueron apresados los tres. A Hidalgo se lo llevan
a un convento, se lo llevan a otra zona y en ella nada más son apresados en ese lugar. Son apresados y fusilados. Lo que pasaría posteriormente con Miguel Hidalgo, que se han apresado y fusilado. De una manera se queda sofocada esa rebelión, es decir, ya digamos que lo dan por hecho, es decir, que ya hemos frenado un avance, pero posteriormente surge otro avance, y ya esta vez por el sur, que es otro avance con un alumno de Miguel Hidalgo que sería José María Morelos, que sería otros héroes que también alguno de ellos nombro, como por ejemplo Francisco Javier Mina, que era militar español, que cambió de bando y se fue al insurgente, huyó a México, porque estaba perseguido aquí en España por sus ideas revolucionarias, entonces huyó a México, y su nombre era Francisco Javier con J, pero se le cambió por la X, para no ser descubierto, era Francisco Xavier Mina. Entonces él se une a Morelos, que ya es un ejército ya mejor preparado. O sea, a diferencia de Hidalgo, Morelos ya prepara un ejército ya soldados profesionales, es decir, ya cuenta con armamento, cuenta con militares de verdad que están a favor del movimiento insurgente. Entonces ya cuenta ya con un ejército ya como Dios manda. Digamos, el Hidalgo es un poco a la brava, ¿no? Es un poco a ir a lo bestia, es un poco ir a ver qué pasa y hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y ya cuando se da cuenta dices, oye, pues ha pasado esto, frenamos aquí, y claro, Allende quería más, pero claro, ya se frenó, o sea, es decir, ya se logró que llegara hasta ahí, no se llegó a más. Y incluso Morelos quería ir más allá, incluso Morelos hubiera llegado más arriba, pero también, pues, el virrey también contaba con un ejército más preparado todavía, entonces ya tuvo que frenar también ese avance. Aunque Morelos fue más inteligente que Miguel Hidalgo. Y hemos hablado ya de la parte que se levanta, que estaban apoyados por campesinos, pero ¿quiénes eran los dirigentes mexicanos de la época y qué pensaban de todo aquello, de la guerra en España? Hombre, para ellos Napoleón era un salvador. Para ellos Napoleón era un apoyo importante. ¿Por qué? Porque digamos que en España existía el antiguo régimen, ¿no? De que el rey era los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo, judicial, que por luchaba Napoleón en Europa. Los virreyes tenían ese poder también, pero que la ventaja que era, pues que si Francia invadía México, su ejército iba a ser mucho más fuerte, es decir, iban a tener una fuerza superior. Ellos veían con buenos ojos la invasión de Francia por España, porque acabarían con los criollos y ellos serían los máximos ponentes de ese país. O sea, el virrey podía convertirse hasta en rey. Si llegara el caso, el virrey podía convertirse hasta en rey. Pero para ellos les interesaba, ¿por qué? Porque ellos, con Fernando VII, no tenían tanto poder, pero a la entrada, digamos, al destituir a Fernando VII como rey, ellos iban a tener más poder todavía. O sea, que ellos lo veían con muy buenos ojos. Vale, pues ya que hemos hecho un contexto muy amplio y muy grande, pero muy específico a la vez en el sentido de que ya hemos ubicado dónde sucede, los años que suceden y quiénes son los principales grupos que se enfrentan. Por un lado estaba Hidalgo y los demás líderes revolucionarios, por el otro lado los afrancesados y en medio, por decirlo así, los franceses. ¿Cómo empieza la guerra como tal? O si se puede llamar en los primeros años guerra, o empieza como pequeñas escaramuzas. A ver, como Morelos son pequeñas camaruzas, no es una guerra como tal. Lo que hace el guerrero es, incluso, bueno, pues al igual que José Martí Domínguez, hay otra mujer que se llama Leona Vicario, que es la que ella financia esa independencia con dinero. Ella es huérfana de padres, entonces ella vive con su tío, que su tío es un abogado afrancesado también, que está a favor del virreinato y en contra de las insurgencias. Entonces, ella conocerá a que fue su esposo, que era Andrés Quintana Roo, que era un pasante que también estaba a favor de la independencia. Entonces, ella lo que hace es que el dinero que recibe su familia paga a armeros, paga a la gente que fabrica armas, que puede dar comida. Digamos que ella hace una revolución discreta. Ella solo manda dinero. Entonces, ella manda cartas
a José María Morelos, que era discípulo y alumno de Miguel Hidalgo, y empieza a mandar cartas con un sobrenombre que se llama Telémaco, que era en la segunda mitología griega el hijo de Ulises. Entonces ella manda esas cartas a José María Morelos. Su marido, bueno, el que posteriormente, el que fue en el futuro sería su marido, que era Andrés Quintarro, había un clan que se llama el clan de los Guadalupes, que ese clan era el que estaba a favor del movimiento de José María Morelos. Digamos que eso sí empieza como una guerra de guerrillas, porque es avanzo, ataco, avanzo, ataco, avanzo, avanzo, ataco. Entonces utiliza puntos estratégicos también. De hecho, Morelos recibirá un apoyo muy importante también de Vicente Guerrero, que es otro personaje muy importante de la independencia, que este hombre, pues como vive en una zona de selva, en una zona de mucha vegetación, pues él sabe cómo frenar a los soldados realistas, o sea, a los militares. Entonces se basa en él, le nombra como general, y entonces crea también otra guerra. Y luego él, bueno, huirá a las montañas, porque él huye a las montañas, y ahí pasará un largo tiempo hasta que ya le convencen para que se rinda. Pero vamos, digamos que no es una no es una guerra como tal, sino que son un conjunto de pequeñas batallas, que son escaramuzas, que las que hacen frenan un poco el avance realista, pero realmente lo que hacen es que el ejército realista se haga más fuerte todavía. Guerra como tal no hay, no existe, no es como por ejemplo a nivel napoleónico que está la batalla de Waterloo, no, aquí no hay una batalla específica, simplemente que son un conjunto de guerras de guerrillas, un conjunto de pequeñas escaramuzas, las cuales intentan frenar un avance real. Tanto Morelos incluso recibirá la misma suerte que Hidalgo, también será fusilado, Francisco Javier Mina también será fusilado, y muchos de los que seguían a Morelos serían fusilados. Entonces, digamos que se frena también el avance de Morelos y no toman ninguna. No es algo que, digamos, no tome una forma, digamos, de que decide triunfo, porque no hay ningún triunfo. De momento no hay ningún triunfo. Ya se pensaría hasta el final, que ya, perdón, con la entrada de Iturbide, ya hay un triunfo sobre la independencia, ya ahí se crea un triunfo final. Pero no sería hasta 1824, cuando ya se firma el plan de Iguala, en la cual se decreta a México como Estado independiente. Ya sería casi al final. Lo que sí hace José María Morelos es crear un libro llamado Sentimientos de la Nación, que será la primera Constitución mexicana, que es la derivada de la primera Constitución de aquí de Cádiz. Cuando fusilan a Morelos, pues el que toma el mando, por así decirlo, que está escondido, es Vicente Guerrero. Porque Vicente Guerrero es el que está escondido en las montañas. Claro, él desconoce totalmente el fusilamiento de Morelos. Es decir, él no sabe lo que pasa con Morelos. Su ejército cayó, su ejército se retiró, se fue a las montañas, de hecho creo que con Guadalupe Victoria, que sería posteriormente el primer presidente de México. Él huye a las montañas y ahí está, no tiene noticias de nada. El que tiene noticias es su padre, que su padre es de una aldea pobre. Entonces el padre es el que recibe notificaciones por parte del virrey, porque el padre era militar, había sido militar anteriormente, y el padre está muy vinculado al virreinato. De hecho, el propio virrey le promete, si entrega a su hijo, que no le va a hacer nada, que no va a pasar absolutamente nada, y que por lealtad en este caso a la corona de España, se va a salvar de una muerte segura. Bien. Entonces, lo que hace este virrey, creo que fue de los últimos, creo que fue Juan de Nujú, si no es el anterior, que ahora mismo no me acuerdo cuál, fue el que se entrevista con Iturbide y le pide que Guerrero se rinda. Que encuentren a Guerrero y que Guerrero se rinda. Entonces, Iturbide desconoce también dónde está Vicente Guerrero. Entonces, ¿a quién manda? A Santana. A Antonio López de Santana. Entonces, Antonio López de Santana, que bueno, posteriormente ya se la figura de Antonio López de Santana, Santana es el único que conoce dónde está escondido Guerrero. ¿Por qué? Porque Santana es muy amigo de Vicente Guerrero. De hecho, una de las hijas de Vicente Guerrero, su padrino en el bautizo sería Antonio López Santana. Entonces Santana sabe dónde está Guerrero. Él va a la aldea donde está escondido Guerrero y le habla a la población diciendo que quiere ver a Vicente Guerrero, que quiere entrevistar con él. Entonces Guerrero baja y les pone una especie de condiciones, no de condiciones, sino un pacto, ¿no? Te va diciendo, mira, si te entregas, tal, no te va a pasar absolutamente nada, el virrey te concede el perdón,
como que aquí no ha pasado nada, es decir, borrón y cuenta nueva. Eso sí, tienes que reunirte conmigo, me tienes que acompañar porque hay un nuevo orden. Ya no es un virreinato, ahora es Iturbide el que quiere hablar contigo, Agustín Iturbide, que posteriormente se convertiría en emperador de México. Entonces, Guerrero, pues al principio no acepta mucho, pues no se lo tiene muy creído, no lo tiene así un poco a ver de qué va esto, ¿no? A ver de qué, como dicen aquí coloquialmente, cuál es tu rollo, ¿no? Cuál es el rollo que tú traes, ¿no? Qué es lo que quieres. Sí. Entonces ya Santana logra convencer a Guerrero y Guerrero baja. Y entonces está el famoso abrazo de Acatempan, que lo pueden ver en multitud de litografías, cuadros, el famoso abrazo de Acatempan, que se da Vicente Guerrero con Agustín Iturbide. Y es el fin de la independencia. En ese abrazo, que se da mutuamente, es decir, ya somos hermanos, ya dejamos de ser enemigos, ya es un único país, olvídate de Fernando VII, olvídate de España, ya somos un único país, somos un único imperio. Ya no hay más que rascar. Entonces, en ese abrazo de Acatempan, que posteriormente se sumará al plan de Iguala, posteriormente pasará a México a ser Estado independiente. En esa fecha de febrero de 1824 es cuando se firma ese abrazo con esa paz interna, ya olvidándose de lo que ha pasado en Europa, de lo que ha pasado con España, de que si Napoleón acaba en el exilio, si no acaba en el exilio, ya es un plan aparte. Ya ellos firman un tratado de paz en el cual ya México es una unidad, es un único solo. Sin embargo, la guerra, por decirlo así, a nivel cronológico había acabado en el 21. Tardan 3 años en firmar la paz desde entonces, o por lo menos de representarla gráficamente. ¿Qué pasó en esos 3 años desde que acaba? Sí, en ese periodo lo que ocurre es que hay continuas entrevistas entre Iturbide y Guerrero que se dan de tortas porque no se ponen de acuerdo uno con el otro. Iturbide quiere estar, sigue siendo bajo corona española, Guerrero no quiere. De hecho, en uno de los planes que se trazan es la invitación a cualquier miembro, al rey o a cualquier miembro de la familia real a venir a México y establecerse como independencia. Cosa que no ocurre, porque ni Fernando VII ni nadie de la familia se presenta en el lugar. Entonces ahí es cuando se firma la Declaración de Independencia. Sí se forma el ejército trigarante, que son las tres garantías, que es religión, independencia y unión. Si hay un ejército, si hay una bandera, pero las normas que establece Iturbide no está de acuerdo con Guerrero. Y Guerrero no está de acuerdo con Iturbide. Sí, hay un abrazo, que es lo que tú quieras, yo te quiero mucho, eres mi compa, eres mi amigo, eres mi hermano, pero aquí hay que establecer unos puntos y yo no estoy de acuerdo con esos puntos que tú estás estableciendo. Ellos, durante toda la guerra, estuvieron pendientes de las noticias que llegaban de la península, pero todas Así es, esas exactamente. noticias llegaban tardísimo, porque Claro. creo que no es hasta 1820 cuando ellos, en México, se conoce la noticia de que Fernando VII había jurado la Constitución de Cádiz. Así es. Es decir, Así sí, son noticias tardías, son, ¿y eso cómo por lo que sea. afecta a las relaciones una vez firmada la paz para constituirse como un Estado independiente? ¿Eso cómo afecta? Todas esas noticias Pues que llegan tarde. a ver, a Iturbide le conviene. A Iturbide le conviene porque Iturbide quería ser emperador de México, es decir, él quería desbancar al virreinato. La intención de Iturbide Iturbide era muy egoísta. Mira, de hecho, Iturbide, cuando el movimiento de Hidalgo le quería nombrar a Iturbide como jefe de la campaña, o sea, como militar. Iturbide se negó. ¿Por qué? Porque él está a favor de la corona de España. O sea, él está a favor, perdón, él está en contra de las ideas de Hidalgo. De hecho, él decía que era soldado virreinal, pero incluso Hidalgo le llamó a Iturbide para que fuera a sus filas, para que se metiera en el movimiento. Iturbide es un personaje muy ambiguo. Es muy, digamos, no es ni bueno ni malo, pero tiene sus intereses de por dentro. Él lo que quiere es, acepto la independencia, pero yo quiero ser emperador. Acepto que el rey, que esté Fernando VII, pero me considera a mí como emperador de México. Es decir, él es un poco egoísta en ese sentido. Cuando quiere independencia, no quiere independencia completa, quiere depender de España. ¿Por qué? Porque quiere ser conocido ante el rey, ser emperador de México. De hecho, cuando Iturbide sufre un destierro, que lo echan, de hecho, cuando entra ya Guadalupe Victoria como presidente de México,
Iturbide no puede regresar a México, lo tiene prohibido. Y regresa a Europa, de Inglaterra, pisando suelo mexicano, diciendo que es que están preparando otro ataque. Es decir, preparados porque Europa viene para acá. O sea, están preparando otro avance mucho más mayor que el que hemos tenido aquí. Esto fue casi acabando la independencia. No había acabado todavía. O sea, Iturbide avisa de que las potencias europeas vienen aquí. De hecho, nombra a Inglaterra y a Francia en apoderarse de México. Claro, como no tiene orden de no entrar, en cuanto pisa el suelo mexicano lo fusilan en Tamaulipas. Pero él queda dicho de que están entrando en una invasión. O sea, esas noticias que recibe Iturbide de Europa, de por ejemplo, de que entra Fernando VII, a él le conviene decir, bueno, si entra Fernando VII, aquí ya somos país libre. Y Fernando VII me va a apoyar. Y Fernando VII me va a reconocer como emperador de México. Y me va a dejar hacer lo que yo quiera. Dentro de un contexto. Pero va a dejarle hacer y deshacer como emperador de México. Cosa que no ocurre, porque Fernando VII, bueno, sí ocurre porque dice, bueno, haz lo que tú quieras, tú eres emperador de México, pero aquí no te conocemos como tal. Claro. Es decir, es por eso cuando en esa invitación es rechazada por España. ¿Por qué? Pues decir, bueno, vosotros ya sois independientes, ya vuestra revolución ha acabado, y a nosotros que nos queréis rendirse, a nosotros ya ni nos va ni nos viene. Es decir, nosotros somos un segundo plano, nosotros lo que tú quieras hacer, lo harás. Además, detrás de Iturbide, detrás de los principales protagonistas, que eran ellos dos, había otros guerrilleros de menor importancia, pues como Vicente Filosola o Novoa, que se van adheriendo al grupo de Iturbide o al plan de Iguala. Todas esas pequeñas guerrillas que se habían formado se van uniendo a uno de los dos bandos. Se adhieren sobre todo al plan de Iguala. ¿Qué elementos tiene el plan de Iguala y qué importancia para que tantos guerrilleros se adhiriesen a ese plan? A ver, el plan consta, creo que son de 21 artículos, en los cuales, bueno, pues lo más principal es la fomentación de la independencia de México como país independiente, que México se crea el ejército de las tres garantías, que es religión, independencia y unión. También es, como dije, la invitación a Fernando VII como rey de España, la declaración de que no hay ningún virreinato, de que nadie está por encima de nadie, es decir, es una libertad, no hay un jefe supremo, cosa que pasaría después porque Iturbide sería emperador de México. Pero digamos que el artículo principal es que México es una nación libre e independiente, que no depende de la corona de España ni quiere depender de la corona de España. Es un país que emerge nuevo, como país, ya no es Nueva España, sino ya es México, ya no es la Nueva España, ni es México, ya con su bandera, que entonces sería la trigarante, no existía todavía el águila y la serpiente vendría después, pero sí se crearía un ejército que sería el ejército trigarante, que es el ejército de las tres garantías. Es el principal motivo por el cual se crea como nación. El ejército trigarante sería muy importante porque para ese ejército es el principal foco de que ya es un país totalmente independiente de Europa, de España y de cualquier nación europea, ¿eh? No solo de España, porque lo ponen en unos artículos, lo pone, México se declara independiente de España y de cualquier nación europea, es decir, no quieren nada de otro país, ni de Francia, ni de Europa, o sea, ni de Francia, ni de Inglaterra, independientemente de cualquier país de Europa. O sea, es un país nuevo. Un nuevo problema para el nuevo país que se ha creado, que es su relación con Estados Unidos. A ver, a raíz de la presidencia ya de Guadalupe Victoria y posteriormente de Vicente Guerrero, ya Iturbide ya pues ha desaparecido del mapa, Estados Unidos quería la compra de Texas. Nosotros los territorios que teníamos de España, los territorios que teníamos los regalamos a raíz de la independencia, pues nosotros ya no teníamos nada que hacer ahí. Entonces esos territorios se regalaron a México, entonces México está en un país de expansión. Estados Unidos era un país joven, era un país relativamente joven, era un país que estaba saliendo de una guerra también de independencia, recordemos en 1775 contra los ingleses y a favor de los franceses. Entonces, Estados Unidos era un país que está en expansión, un país que quería abarcar muchos territorios. ¿Qué ocurre? Que México empieza, por así decirlo, en la parte de Sudamérica, lo que es la zona de Guatemala, Belice, toda esa parte de arriba, y llega hasta el Río Grande,
o el río Bravo, como, bueno, Río Grande, Río Bravo. Los americanos Ujú. dicen Río Bravo, los mexicanos dicen Río Grande. Entonces, cuando llegas a ese lugar, a esa línea fronteriza, ahí es cuando empieza el problema. ¿Por qué? Porque Texas está en medio. Entonces, Texas o Texas, ¿de quién es? ¿Mexicana o americana? Por lógica sería territorio mexicano, porque los Claro, que viven ahí son texicanos, que son mitad tejanos, mitad los americanos. texicas. Ujú. Entonces, lo que ocurre es que con Guadalupe Victoria ya se quería ese territorio, creo que era Steve Austin el que quería la marcación de ese territorio. Guadalupe Victoria lo niega, lo intentan con Vicente Guerrero, lo niegan, y ya con Santana, pues se obliga ya a que Texas tiene que ser anexión americana. Es Ujú. cuando la famosa batalla del Álamo, para que todo el mundo conozca la batalla del Álamo, pues es lo que ocurre por eso, por la batalla del Álamo, que es cuando suben hacia el estado de Texas. De hecho, Santana recorre todo el país buscando, reclutando soldados. Pues son cerca de 6.000 soldados los que recluta Santana en más hacia Estados Unidos. Por Veracruz, por Guadalajara, por todos los territorios que pasa Santana, va reclutando milicia. Y van avanzando hacia allá, hacia Texas. Entonces, cuando avanzas a Texas, se encuentra con una misión que está en el medio, que es el Álamo, que es una misión franciscana, es una misión española. Sí, sí. Se abandona esa misión y se crea en un fuerte. Entonces, ¿cuál es la intención de Estados Unidos? O que realmente qué fue el Álamo, para que la gente entienda un poco qué fue el Álamo. Bueno, pues el Álamo fue un señuelo. Es como cuando tú vas a pescar, sueltas el cebo y si cae un pez, pues chuli, ¿no? Guay, que ya has pescado. Bueno, Ujú. pues esto es lo que hizo un poco Estados Unidos. Lo pusieron de cebo. Eran 600 texicanos, 600 voluntarios contra un ejército de más de 1.200 soldados mexicanos, que la batalla duró 2 semanas, unos 15 días duró la batalla del Álamo. Bueno, cuando toman el Álamo, con David Crockett, Jim Bowie, William Barrett Travis, etc., es cuando Santana entra en el estado de Texas y es cuando divide su fuerza, es decir, hace una vertiente, los divide en dos. Creo que está San Houston. La intención de San Houston, ¿qué era? Como yo sé que van a atacar al Álamo y lo van a destrozar, porque lo van a destrozar, Santana se va a dividir. Bueno, lo que vamos a hacer nosotros es que mientras que ellos piensan que estamos huyendo, damos la media vuelta y les atacamos en dos frentes. Que efectivamente, creo que hizo Santana. Santana avanzó, destruyó el Álamo y se dividió en dos vertientes, pensando que San Houston estaba huyendo, porque él veía cómo huía el ejército americano. Dice, esto está huyendo, lo vamos a rodear. ¿Qué es lo que hace San Houston? En un lugar que él no conoce, de hecho pregunta cómo se llama este lugar y uno le pregunta que el río se llama San Jacinto, pues por eso se puso el lugar de San Jacinto. Ujú. En ese río, San Houston da la vuelta y pilla a Santana por dos flancos. Es decir, la batalla duró media hora, que fue la famosa batalla de San Jacinto. Bueno, pues lo que hizo Santana fue huyó, se escapó. Cuentan que hubo una casa que tiene una ropa tendida al sol y que él fue a esa casa, se quitó uniforme, se vistió de paisano y bajó con sus tropas. Entonces, los americanos que tenían a los mexicanos tenían prisioneros, fueron preguntando uno a uno quién es Santana. Claro, todo el mundo se empezaron a mirar, pues diciendo, bueno, pues aquí Santana no está. Se empezaron Ujú. a mirar, ¿no? ¿Quién es Santana? ¿Y dónde está Santana? Cuando le vieron bajar por esa sendero, por ese valle, y se empezó a meter entre los soldados, los soldados se empezaron a levantar y dijeron, ya está, este es Santana. Entonces San Houston, que estaba herido una pierna, porque cayó en un caballo, se partió la pierna, Ujú. apoyado en un árbol, le dijo a Santana, o me das el estado de Texas o te cuelgo de este árbol por asesinato, por lo que hiciste en Álamo. Entonces Santana no quedó más remedio que firmar por el estado de Texas, solo por el estado de Texas. Claro. Los demás territorios, Arizona, Nuevo México, California, ya era el presidente que está interino, no era Santana, sino otro presidente, porque de México le toman de patrias, porque no vende patria, porque no vendió nada, de hecho no recibió ningún dinero por esa venta. Ujú. Entonces el presidente que estaba interino fue el que firmó los tratados con Estados Unidos para la venta de esos territorios a los americanos. Es decir, el resto fue por dinero. Las cantidades creo que fueron por 6.000, 8.000, 10.000, 12.000 dólares, o la moneda que creo que son dólares, la venta de esos territorios
de México hacia Estados Unidos. De hecho, la intención de Estados Unidos no solo era quedarse sino con esos territorios, sino avanzar hasta la capital, que luego fue la batalla de Chapultepec. Sí. La batalla de Chapultepec fue cuando Estados Unidos quería abarcar más, es decir, no nos conformamos con California ni con tal, queremos avanzar más. Entonces fue cuando avanzaron por la península de California, y claro, cuando llegan a la capital, pues el gobierno mexicano dijo, bueno, pues ¿qué más queréis? Es que no me vais a dejaros sin nada. O sea, si Estados Unidos hubiera ganado esa guerra, México no sería lo que conocemos como extensión, sino sería un pedacito, o sea, sería una nada. Porque Estados Unidos quería más todavía. Entonces hubo dos generales en esa guerra, americanos, que eran Zachary Taylor y Winfield Scott, que Winfield Scott era muy avaricioso, era muy arrogante, él quería derrotar a los mexicanos. En cambio, Zachary Taylor era un general más moderado, era más tranquilo. Entonces, en esta famosa batalla, la batalla de Chapultepec, con los famosos niños héroes que se arrojaron por la ventana, que no sé qué, los verdaderos héroes eran los patricios, el ejército de San Patrick, que eran irlandeses, que eran los que estaban del bando americano, pero se cambiaron de bando porque recibían malos tratos por parte de los americanos y decidieron cambiarse de bando. Hay una película que hizo Tom Berenger que se llama Héroes sin Patria, que es del regimiento de los patricios, del sargento John Reilly, que es el que convence a sus jóvenes soldados para cambiarse de bando y irse al bando mexicano. Entonces, ellos son los verdaderos héroes de esa batalla de Chapultepec. Cuando llega México a Estados Unidos, Estados Unidos a México, se entrevista con Santana. De hecho, Santana perdió una pierna, le hizo un entierro a su pierna izquierda, mandó a hacer un entierro a su pierna izquierda, porque decía que era una pierna que para él era muy especial, porque gracias a ella había ganado no sé cuántas batallas. Entonces le hizo un homenaje a su pierna izquierda. De hecho, mandó a enterrarla y a un corneta mandó a tocar toque de difunto por su pierna. A lo que llegó a hacer Santana. Bueno, pues Santana ya se entrevistó con el general Zachary Taylor y le exigió la rendición o la retirada de sus tropas. Entonces, Winfield Scott no estaba de acuerdo. A regañadientes, como el superior era Zachary Taylor, fue el que ordenó la retirada de los americanos de la ciudad de la capital de México. Y por ese acto, Zachary Taylor fue elegido presidente de Estados Unidos y no Winfield Scott, que era su contrincante. El pueblo americano aplaudió la delicadeza que tuvo con el pueblo mexicano. De hecho, hasta incluso pidió perdón por la expansión por lo que hicieron durante la batalla que se libró. Sí. Y pues México, con el gobierno americano, pues que quedó en que se tenía que Arizona o México tal se lo pueden quedar, pero que el resto se lo dejan a ellos. Con esto yo creo que podemos dar por cerrado el programa y darte las gracias y decir que tu libro Castilleja, de la editorial Raso, es una novela muy interesante para ubicarse un poco en esa nueva España que se convirtió en México y que muchos de nosotros desconocíamos hasta que hemos conocido tu libro. Así que nada, muchas gracias, Daniel Fernández López. Pues muchas gracias a vosotros y nada, pues enhorabuena por el programa y espero que la gente que lo escuche pues le llegue a la novela y que se la lea. No es una novela para leer de corrido, porque no es una novela estas que dicen, me leo un capítulo, cierro, no, es una novela que entra muchos misterios y hay que leérsela despacio. No es una novela para coger y no, es tranquilizarla, analizarla y es de pensar. Y además la historia, ya nos lo has contado, que habrá muchos misterios y muchas tramas dentro de la historia que seguro que quien se lo lea lo va a disfrutar y va a encontrar todo ese mundo del México revolucionario que es muy interesante. Así que nada, muchas gracias por todo, por presentarlo. Pues gracias a vosotros, muchas gracias por invitarme al programa.